Muy buenos días a todos en México, buenas tardes allá en España y buen día al resto del mundo. Estamos en la quinta o sexta transmisión, discúlpenme si no me acuerdo correctamente, pero vamos siguiendo y estamos abordando el diagnóstico del TDAH tanto en niños, adolescentes y adultos. No se olviden de visitar nuestro canal donde van a encontrar todas y cada una de las entrevistas en relación al TDAH, como nuestros foros, nuestras jornadas y un montonal de material. Hoy estamos aquí con tres grandes profesionales en el área educativa, tanto de México como de España, todas partes del equipo multidisciplinario de Fundación Carlos Eduardo Almanza. Y para mí es un gran honor presentarles a la licenciada Elsa Diserio. Bienvenida, Elsa. Muchísimas gracias, un honor estar. A la licenciada Daniela Sangüesa, de parte del equipo multidisciplinario en Guadalajara, Jalisco. Bienvenida, Dani. Muchas gracias. Y la licenciada Liliana Montelongo, parte del equipo multidisciplinario en Irapuato, Guanajuato. Bienvenida, Lili. Muchas gracias, un placer. Muy bien, pues como les había comentado, hemos estado en anteriores entrevistas donde abordamos desde la valoración pediátrica hasta el diagnóstico psicológico, y dentro de este obviamente se alcanzan a detectar algunas comorbilidades educativas que vienen acompañando y estamos hablando después de establecer un diagnóstico, porque no es lo mismo tener una dificultad como es la dislexia sin tener TDAH. Entonces aquí ya existe un diagnóstico y ya tenemos ciertos limitantes educativas que vamos a abordar. Y pues le vamos a dar la palabra a la licenciada Elsa y le voy a preguntar, dentro del tratamiento y el apoyo del diagnóstico de TDAH se encuentran distintas dificultades educativas. Entre las más comunes está la dislexia, pero para llegar a este estado, ya tienes un alumno con TDAH, te das cuenta que tienes dislexia o discalculia o cualquier otra disgrafia. ¿Qué pruebas aplican, Elsa? ¿Cómo abordan a los niños allá en España? ¿O qué importancia se le da para desarrollar este tipo de habilidades? ¿Cómo lo superan? Cuando se habla de la dislexia, ¿no? como un trastorno que es específico, es persistente con respecto al lenguaje escrito, pero que va a tener una cantidad de manifestaciones que se van a dar en todo lo que implica el aprendizaje. Entonces pueden tener dificultades en la noción temporal, espacial. No es tan solo decir invierte las letras. No es eso. Dificultades en la comprensión, porque al confundir signos, símbolos, hay dificultades en comprender lo que se está leyendo. Eso va a traer dificultades en lo que es el área de matemáticas, en los cálculos, no poder organizar los cálculos en la secuencia que va, no poder organizar un problema en secuenciarlo. Todo eso tiene muchísimo que ver con el tema de la dislexia. Por eso, insisto, no es una cuestión de nada más dan vuelta las letras. Es un trastorno, tiene base neurológica, tiene un componente hereditario, no es una enfermedad, no se cura, por lo tanto, simplemente se aprenden por técnicas a manejar este tipo de dificultades, ¿no? En el abordaje supuestamente normal del aprendizaje. ¿Qué es lo que hay que hacer ante todo? Pues una detección temprana, cuanto antes mejor. Uno ya puede ir viendo con un niñito de infantil cuáles pueden ser las dificultades para acceder posteriormente a la lectoescritura. ¿Qué es lo que hay que hacer? No esperar el problema, sino tratar de tener medidas preventivas. Hay cantidad, hoy en día por internet hay cantidad de información, cantidad de material al cual hay que llegar, pero siempre previo el famoso diagnóstico. Entonces, ¿quién diagnostica? Un psicopedagogo. ¿Qué hay? Hay pruebas. Hay un montón de pruebas que sirven para
la lectura, para la escritura, cómo abordan, para la comprensión, para el tema de vocabulario, y con todo eso se pueden ir sacando información y ver cómo puede ser el abordaje que van a tener desde el aula. Una de las cosas que más se destacan con un niño que tenga dislexia, imagínense encima con déficit de atención o con hiperactividad, es ¿cómo decirlo? El no terminar de comprender porque no tienen la misma mirada que tiene el resto. Entonces, ante esa falta de comprensión, claro, si uno le agrega que alguien tiene déficit de atención y encima ni entiende lo que está pasando, pues eso ahonda el déficit de atención, un TDA. ¿Qué es lo que hay que tratar de sacar, hay que tratar de hacer? Por lo pronto, al menos lo que yo he visto, que es muy común en el colegio esto de las pruebas por tiempo. Me parece terrible que a un niño que tiene dificultades le pongan pruebas de lectura por tiempo. Son niños que al tener la dificultad, pues le van rehuyendo a la lectura, rehuyen de la escritura, porque rehuyen de ambas cosas. Entonces habría que buscar cuáles son las formas, cómo puede ser el abordaje, para ir de a poquito entusiasmándose en la lectura, no con textos extensos, pues si tienen que leer el horóscopo, que lean el horóscopo. Si es breve, conciso, y con eso uno va incorporando, ¿no? las cosas para hacer. Los pequeños textos, problemas sencillos, no se le puede meter, no se le puede enloquecer a un niño que no lo pilla, seguir insistiendo. Burlarse. El tema, no sé, es muy común aquí, por ejemplo, lectura oral, delante de todos. Entonces, es como seguir ahondando en una dificultad y avergonzando. Entonces, de ahí, claro, los niños no quieren saber nada y tienen toda la justa razón para no hacerlo. Entonces, bueno, ¿cómo sería el detectar? En cada área del colegio es como se puede detectar. Más en primaria, se puede detectar en infantil, menos se detecta en los estudios secundarios, en lo que aquí sería la ESO. Es increíble la falta de conocimiento que hay a veces en la cantidad de niños que hay. Hay mayor cantidad de varones que de mujeres. No hay suficiente formación de los profesores, sí, es cierto, pero también hay que buscarse la vida. Espacios como este también dan información, son, digamos, espacios donde uno puede informarse, puede acercarse, puede ir conociendo cosas, puede conocer las pruebas que hay, de qué van. Aquí hay compañeras que pueden perfectamente explicar cuáles son las pruebas, el PROLEC, bueno, no sé, hay un montón de pruebas para poder ir haciendo y ahondando en el tema de la dislexia. Fíjate que es muy importante lo que acabas de decir, porque muchas veces como padre, yo voy a tomar ahorita el papel de papá, de mamá, preocupada por mi hijo que no escribe bien, que no lee bien, y queremos que el maestro, que el profesor, que el docente haga maravillas, que le ponga atención, pero el docente no puede realizar las técnicas, los ajustes necesarios educativos para poder abordar un problema si no tiene un diagnóstico previo. Y esto es muy, muy importante porque los papás muchas veces lo tomamos a la ligera. Y por ejemplo, en el caso del TDAH, se cree que realmente no es verdad que hay más niños que niñas. El problema es que las niñas son inatentas y como al ser menos hiperactivas, dan menos problemas al profesor. Y cuando uno va y pregunta los avances, el profesor nos dice, pues va bien, va despacito, pero va bien porque es quietecita y esto no permite abordarla oportunamente a una edad temprana. Y sin embargo, el niño es hiperactivo, aparte de que no lee, no escribe, pues obviamente saca de quicio al maestro y por eso vienen las reprendas. Pero esto da la oportunidad de un diagnóstico oportuno, porque las mujeres generalmente se diagnostican a través de los hijos que ellas ya tienen,
pero ya cuando son adultas. Y es mucho más difícil. Y- Y además, en el caso, por ejemplo, de la dislexia, ¿no? Es algo que se va a tener y se va a tener toda la vida. Y estas dificultades y no saber por dónde tomarlo, ¿no? Porque además hay una cantidad de teorías, ideas que andan por ahí, que si es una cuestión visual, que si es auditiva, que si es emocional, y no, hay que tener en claro por dónde viene. Si es genético, pues nos olvidamos de lo visual, lo auditivo, lo emocional, que si tuvo un trastorno, si la maestra no la quiso. No, no es así. Es algo que se tiene, ya está. Entonces, ¿cómo se afronta lo que se tiene? Tenemos que saber que esto es lo que tenemos y hay que afrontarlo como sea. No estoy capacitada totalmente para hacerlo, bueno, pues hay gente que está capacitada para diagnosticarlo. Una vez que está diagnosticado, pues tengo que ser maestro el que me tengo que buscar los recursos y tengo que buscar las formas en que lo puedo hacer. Por lo pronto, no ponerlo en evidencia, no estar machacándolo, ¿sí? Con esto de, pues vas a leer bien porque te pongo delante de todos. No, con eso uno avergüenza y las cosas se van para atrás. Eh, Observar, un maestro tiene el privilegio de ser el primero en darse cuenta de este tipo de cosas. Entonces, puede detectar, con eso informar a los padres. Desde luego son los padres los que tienen que ayudar al niño buscándole un diagnóstico, llevando al profesional idóneo para poder diagnosticar. Pero después, una vez que está, pues hay que poner todo el arsenal sobre la mesa y decir, bueno, ¿cómo vamos a buscar esto? ¿Cómo vamos a poder colaborar? Y uno desde la casa, con hechos muy concretos, muy pequeñitos, se puede ir haciendo. Que un niño invierta la letra, pues claro, la va a invertir y la va a seguir invirtiendo toda la vida. Pero si yo le enseño a leer por contexto, pues no va a tener la necesidad de ver si es la D o la B. Por contexto saco la palabra. Si yo le doy un lenguaje rico y variado, pues todo lo que no pudo ver, a lo mejor, lo puede sacar por su contexto. Entonces hay un montón de cosas que podemos ir haciendo en casa o como profesores como para echarles una mano. Y es cierto, cuando las niñas están tranquilitas, están quietitas, están en el fondo, no hablan, entonces, bueno, lentas, pobrecitas, les cuesta, pobrecitas, pero mientras que no molesten, pues ahí no dan trabajo y no se detecta y no se trabajan estas cosas. Exactamente. Bueno, pues dentro de todas las comorbilidades que hay dentro del diagnóstico del TDAH en el área educativa, se dan mucha importancia a ciertas áreas que necesitamos conocer para poder realizar los ajustes razonables y las recomendaciones necesarias. Entre ellas, hay que conocer el coeficiente intelectual y el estilo de aprendizaje, ¿sí? Para poder comenzar a aplicar ciertas técnicas y estrategias. Dinos, Diana, ¿cómo facilita este conocimiento el proceso educativo y qué importancia tiene para el docente conocer este tipo de información? Bueno, lo primero que te diría es, los estudios y la evidencia científica nos dice que un niño con TDAH y su coeficiente intelectual no se afecta por el TDAH. O sea que la parte cognitiva de un niño con TDAH puede ser igual que de un niño sin TDAH. Y más bien aquí lo importante sería ver que esto que aplica para los niños con TDAH también aplica para los niños sin TDAH. Entonces, saber perfectamente cuáles son sus tipos de habilidades, dónde tienen mayor talento, dónde hay áreas de oportunidad que se puedan mejor desarrollar, tanto en el aula como fuera del aula, porque aquí lo importante es ver lo educativo de un modo integral, no es algo que pertenece a lo escolar. Y a veces estamos relacionando escuela, educación, y entonces tenemos que empezar a quitar esta idea. Para cualquier docente y para cualquier papá es importante ver cuál es el estilo de aprendizaje de un niño, qué se facilita,
lo visual, lo kinestésico, lo auditivo o ambos. Hay niños que necesitan realmente estar viendo algo para que un concepto se quede. Hay niños que requieren más soportes auditivos. Entonces tenemos que empezar a detectar qué tipo de aprendizaje es el que se le facilita a un niño, y lo digo como docente, con o sin TDAH. Eso es algo que tenemos que saber. Y coeficiente intelectual, no se ve, no hay estudios no demuestran que esto sea deficiente. Un niño con TDAH tiene las mismas habilidades cognitivas que un niño sin TDAH. Aquí el problema está es que muchas veces en las escuelas se aburren, los sistemas tradicionales no atrapan su atención, y entonces tenemos niños que obviamente no se pueden quedar quietos en un aula o ahora frente a una pantalla, ¿no? Y fíjate que esto que mencionas, Daniela, es muy, muy importante porque independientemente del diagnóstico del TDAH, que es mucho, o sea, el TDAH afecta más a las personas que rodean al paciente que al mismo individuo. ¿Por qué? Porque vuelve disruptiva un aula, vuelve disruptiva una dinámica familiar, vuelve disruptiva una fiesta y molesta más al que está alrededor que al mismo, ¿no? Si yo le quito la etiqueta de TDAH, solamente queda un niño, queda un adolescente, queda una persona en sí, ¿no? Con sus logros, con sus fortalezas, con sus dificultades, con sus limitaciones, pero no deja de ser una persona. Y, y esto que menciona es muy importante, yo se lo he dicho a muchos docentes. El docente que descubra cómo dar clases a una persona con TDAH no va a tener que hacer ajustes para nadie más, porque toda esta área es súper interesante, súper emocionante para todos, incluyendo si no tienen TDAH, ¿no? Esta parte es muy, muy importante, pero sí es necesario que conozcan qué tipo de aprendizaje se le facilita, porque va a ser el medio por el que va a ingresar para poder desarrollar aquellas áreas que no se le han dado, pero no es que no pueda hacerlas, simplemente no se han desarrollado como deberían o no se han desarrollado en su totalidad porque no hemos puesto la mismísima atención en ello, ¿sí? Y pues con esto me voy a más preguntas que surgen y surgen, porque entonces no solamente la dislexia, no solamente las disgrafias son una limitación educativa. Dentro del diagnóstico, en el tratamiento, el apoyo del equipo multidisciplinario, como lo menciona la licenciada Diana, los padres, como el psicólogo, como el docente, deben estar en el mismo canal, el neurólogo también, pero es muy importante la atención uno a uno. Desde la psicomotricidad fina y la gruesa, desde ahí ya el docente empieza a visualizar otras áreas. Licenciada Liliana, ¿nos puedes ampliar esta parte? ¿Por qué es esta importancia? ¿Por qué se debe trabajar en equipo? ¿Por qué es muy importante la comunicación, sobre todo entre docentes y padres? Porque hay veces que se agarra una rivalidad entre padres y docentes que muchas veces dices, bueno, pero señora, discúlpeme, pero yo voy a tener a su hijo un año y usted lo va a tener toda la vida. Así que más vale que nos coordinemos y nos pongamos a trabajar en equipo. Cuéntanos, Liliana, ¿cómo afecta esta parte? Exacto, esa rivalidad incluso entre profesionales, ¿no? ¿Quién aplica qué cuando hablamos de psicopedagogía? ¿El psicólogo, el pedagogo? ¿Quién? Es muy importante que cuando hablamos de TDAH o de cualquier otro trastorno del aprendizaje, podamos estar detectando qué funciones son las que están afectando en el alumno. Entendamos que cada persona es único, digamos, en su afección. Entonces, no siempre va a ser la atención, no siempre va a ser la actividad, y cada uno de ellos como docentes, en este caso pedagogía, tenemos que dar con ciertas estrategias que los ayuden a adecuar sus acciones diarias. Como lo decía Elsa, es algo que no se te va a quitar o no se te va a curar, es algo que tú tienes y que con eso tienes que funcionar, pero tienes que saber perfectamente qué es lo que te afecta, qué es lo que te puede ayudar. Yo aquí hago, no es único, no les puedo decir que me lo dijo el doctor fulano de tal o la investigación, pero a lo largo de la práctica profesional que yo llevo, me ha servido mucho para poder empezar a detectar y derivar a los profesionales
¿sí? El chequeo en conjunto para poder ayudar a nuestros niños. Uno de ellos, lo voy a pedir disculpas de antemano porque utilizo el nombre de EMA como tipo mnemotecnia, ¿no? Para relacionar. Yo digo FEA EMA. ¿Qué es lo que le afecta al niño? Estamos hablando de el foco, ¿sí? La focalización. Hay niños que les cuesta trabajo mantener la atención y aquí es donde hablamos de el interés. Okay. Primero, la sorpresa, el tema, algo que les motive, algo que les llame la atención. No todos lo necesitan, pero como dices tú, si yo adapto mi enseñanza a uno, con eso tengo para todos los demás que decimos que son típicos. Número 2, vea, el esfuerzo. Hay personas que necesitan un poquito más de tiempo, que necesitan una transición que esté organizada por el docente, no por el niño. Acuérdense que nosotros tenemos que modelar primero esas estrategias para que ellos las adopten y las empiecen a aplicar. Entonces, esta parte del esfuerzo, la de activación, a muchos les cuesta trabajo y podemos ver en el que, pero ¿por qué no has empezado? ¿Sí? Y nosotros creemos que es por flojera, creemos que es porque no nos entendieron, simplemente se trata de algo como un interruptor por ahí que no prendimos a tiempo, ¿sí? Y prendiéndolo es como magia. Ellos pueden dibujar, pueden cantar, pueden bailar, pueden hacer un montón de cosas en diferentes áreas, historia, matemáticas, todo. Pero sí necesitan ese switch, necesitamos encontrarlos, necesitamos decírselos y que ellos empiecen a encenderlo y apagarlo cada vez que ellos lo necesiten. Luego voy al EMA. Yo tengo la emoción. Aquí decía Elsa también. ¿Qué decimos si es por herencia, si es por alguna afectación que tuvo sobre el embarazo, si es algo emocional? Vámonos a una parte fundamental. Fuera del origen, fuera de lo que lo cause, porque para eso hay especialistas, el neurólogo, el psicólogo, todo eso. Nosotros como educadores tenemos que ya dar en el clavo, en esta parte de la adecuación y en esta parte del hábito. Entonces, emoción, pues por las frustraciones, el mindfulness, todas esas actividades que pueden centrar a un niño, que pueden devolverlo y que le pueden dar empoderamiento. Entonces, es importante el vocabulario, que ellos nos puedan expresar. Otra de las funciones ejecutivas que también hablamos para poder hacer una adecuada adaptación, estamos hablando de la memoria. Niños que les repites algo y se los tienes que volver a repetir porque al día siguiente ya no lo entendieron. Por eso hablamos de escríbeselos, cortas, frases cortitas que les ayuden a ellos a organizarse mentalmente y que les ayuden a recortar. Utiliza el cuerpo, las manos, ¿no? Tiene 5 cosas que aprender. Mira, el chiquito se refiere a esto, el grande. Dales ideas para que ellos puedan utilizar esa mnemotecnia, utilizar sus funciones corporales, sus sentidos, para que sea un aprendizaje significativo. Modélales la voz, ábreles los ojos, párate, salta, algo que ellos puedan estar modelando también. Y finalmente, la acción. Este control de emociones, que es cuando hablamos de la persona que es hiperactiva, ¿no? Si tú detectas que se mueve mucho, si tú detectas, sobre todo ahorita en la parte virtual, utiliza estrategias para que ellos puedan estar haciendo algo mientras. Utiliza espacios de 5 minutos cuando tienes su atención, dale todo lo que vayas a dar y mándalo, ¿no? Oye, vamos a hacer un juego, vamos a ver, estoy viendo figuras geométricas, por ejemplo, con niños chiquitos, hagan 5 cosas y vamos a decir si son círculos, si son triángulos, si son... Y que ellos empiecen a mover. No les sirve nada más a ellos, sino a todo el grupo. Y es algo divertido, es algo divertido. Ahora voy a pasar a un checklist que suelo hacer yo como maestra, igual, y suelo pasárselo también a los papás. Que ellos vayan detectando el hijo. A veces ni los papás conocen exactamente lo que tienen. Dicen, es que mi hijo es buenísimo para esto, pero luego se contradicen y dicen, lo sobreprotejo. O es que mi hijo, yo no tengo problemas en la escuela, pero después ellos mismos relatan, es que la verdad me desespera y le suelo gritar y mejor quito la tarea y la hago yo y luego ya se la doy. Entonces, estas cositas son muy buenas para empezarlas a reconocer en ellos. Yo hablo de 5, déjenme ponerles aquí un poquito por si alguien lo necesita, lo requiere. Aquí están las funciones ejecutivas, lo que les acabo de decir, la focalización, el esfuerzo, la activación, la emoción, la memoria y la acción. Entonces, son los 6 puntos. En esta parte, como yo les decía, si es interés, por ejemplo, en la primera focalización, interés, algo que les guste, el esfuerzo tiene que ver mucho con los hábitos.
incluso la motivación, pero más que la motivación es el hábito. Si ustedes lo hacen, o sea, el hábito vence a la motivación. El día que no tengo ganas de levantar, me levanto porque ya tengo el hábito. Entonces, es importante eso. Déjenme ver, voy a pasar a la segunda parte que les decía. Lo divido en estas 5 cosas: las habilidades visomotor, espacial y el procesamiento del lenguaje. Aquí cuando nosotros descubrimos que hay algo en nuestros niños respecto a esto es cuando derivamos, ¿no? Decimos, como pedagogo empiezo a ver, ok, es la dislexia. Yo utilizo un programa que se llama Detective, es bueno, y te da bastantes señales y podemos decir, un diagnóstico preciso. Tengo 2, en el caso de habilidades visomotor, por ejemplo, ¿cómo agarran el lápiz? Hay niños que no lo saben agarrar bien y que les cansa. Es obvio que al momento de que no lo saben agarrar, pues no quieran escribir. Que digan expresiones como, es que ya me cansé, ya se cansó mi manita, cuando apenas tienen 5 renglones hechos. Entonces, es algo que también tenemos que tener cuidado, corregirlo. Su vista, todo esto, vuelvo a decirlo, derivas pues, a un pediatra, por ejemplo, para que hagan un reconocimiento completo de su audición, de su vista, de todo lo que conlleva la parte física. Luego tengo la distracción e inatención, es el segundo check-in que hago. En esta parte es cuando nosotros decimos que no hace lo que se le está pidiendo, que tiene muchos errores gramaticales, por ejemplo, y no significa que es un niño que no estudió o que no está aprendiendo todo. Son dificultades que son inherentes en este tipo de trastorno. Entonces hay que tener cuidado con eso. No hay que forzarlos. Decía también Elsa, no tienes por qué menospreciar lo que ellos hagan o aminorar, ¿no?, ciertas cosas. Entonces, fíjate en las cosas positivas, explótalas, y en las otras, adecúalas y dales estrategias para que puedan irlas sobrellevando el resto de su vida. La tercera, la inhibición, el autocontrol y la regulación emocional. Decíamos darle vocabulario. Tienen mucho también errores al apresurar las cosas, suelen fallar en exámenes porque apenas estás leyendo la pregunta a los demás, ella la contestó. Y la contestó mal porque no terminó de leer las instrucciones. Bueno, adecúalos, hazles exámenes orales, vete fijando en el proceso de su aprendizaje, que realmente lo está logrando como proceso y no como resultado. Tengo la cuarta, que es la desorganización, el pobre manejo del tiempo y déficit con automonitoreo. Esto se refiere a la parte de no encontrar su material, suelen perderlo mucho. Los regaños van en torno a, me volviste a perder una sudadera, volviste a traerte algún material que no es tuyo. Y este tipo de cositas las vamos detectando. Pero sí tenemos que poner la palomita ahí para saber que ese es su punto débil y que lo vamos a tener que ir manejando de una forma muy consciente. Eso tiene que ver con automonitoreo. Aquellas personas que ya el diagnóstico está establecido y que los medican, por ejemplo, tienen derecho a saber exactamente qué es lo que tienen, cómo funciona, horarios, que ellos se organicen. Esto es parte de darles ese automonitoreo, un control, un empoderamiento. Y la última, la pobre memoria y la velocidad de la lectura. A muchos no les gusta leer y nosotros decimos, no, es que tienes que leer. Es verdad, todo el conocimiento va a entrar en nosotros a través de esta lectura, porque entra también por los ojos, entra por la parte de la comprensión, pero hay muchas estrategias. Muchas estrategias. Yo les puedo hablar ahorita, por ejemplo, de 2. La visualización. Léele tú y que se imagine cosas. Después de la imaginación, él te puede expresar con palabras. Lo que decía también, utiliza el contexto. Entiendan por todas las palabras que hay alrededor, pero necesitan vocabulario. Entonces, maestros, les recomiendo que desde el preescolar, desde el kinder, podamos enseñarles mucho vocabulario, muchísimo. Es la base de nuestra comunicación. Eso y el juego en un niño hacen maravillas. Entonces, bueno, pues les dejo esas 5 recomendaciones para que nosotros podamos, 1, adecuar correctamente las estrategias que utilicemos en el aula, y 2, que seamos humildes y capaces de derivar a las personas que les corresponden, ¿sí? No queramos manejar todos nosotros. A veces la persona que diagnostica no es la mejor para el tratamiento y viceversa. Entonces, cada niño es único y vamos a adecuarnos nosotros a ellos.
Muy bien, Liliana, muchísimas gracias. Y fíjate que dentro de todo lo que mencionas muchísimo lo que es el manejo de emociones, no nada más de los alumnos, sino del docente. Adelante, Elsa. El comentario era, que es lo que venimos hablando y que lo explicó en principio Daniela y recién Liliana también lo dijo muy bien, que estamos apuntando a lo interdisciplinario, pero nos olvidamos y ponemos siempre como sujeto pasivo de, ¿qué es el niño? ¿Qué es el que tiene que tener en claro cuando hablábamos, recién decía Liliana lo del empoderamiento? ¿Qué es él el que tiene que saber lo que tiene? ¿Qué es él el que tiene que saber de qué va lo que le está pasando? Porque es la mejor manera en que él mismo va a participar y va a mejorar y va a poder aprovechar todos los recursos que se le ponen a su disposición. Pero ante todo, tiene que saber qué le está pasando, qué es lo que tiene. Entonces, así se va a poder aprovechar. Es el trabajo del psicólogo, del pedagogo, del maestro, de la familia, pero fundamentalmente es el trabajo del niño en este caso, que es el que tiene lo que tiene. En la medida en que sepa y pueda sacar de ahí su fortaleza y sus dificultades, es cuando va a poder salir todo esto. Así es. Y hay ahorita lo que mencionaba esta Liliana es el manejo de emociones. Daniela tiene por ahí mucho conocimiento en lo que es mindfulness, esta nueva estrategia que yo creo que ya es milenaria, ya no es nueva, lo que pasa es que no la conocíamos o la desconocíamos y como adultos nos cuesta muchísimo gestionar muchas veces las emociones, incluso hasta reconocerlas. Imagínense a un niño, y más porque aprendemos por imitación, aprendemos por el ejemplo, las neuronas espejo ahí están, y toda esta parte que muchas veces como papás desconocemos o nunca nos detuvimos a aprender un poquito, a informarnos un poquito, y que repetimos socioculturalmente. Dani, a mí me gustaría que tú nos compartieras cómo se puede introducir este tipo de estrategia en un aula, porque yo sé que muchas veces los maestros, como adultos no lo conocemos, como papás menos, entonces como docentes es raro, va a ser difícil y hasta nos vamos a sentir hasta como incómodos, ¿qué estoy haciendo? No es parte de mi perfil docente, pero ¿cómo beneficiaría el que conocieran ellos esta parte? Ay, qué bueno que me preguntas, es un área que me encanta platicar. Bueno, a ver, una cuestión importante. Lo que conocemos como mindfulness es lo que se traduce muchas veces como atención plena, ¿no? En Occidente. Y bueno, esto viene de la meditación de tradición budista. ¿Qué significa meditación? Es familiarizarte con tu mente. La idea que tenemos muchos errónea sobre la meditación es poner tu mente en blanco. Entonces, para un niño, imagínense, eso pues sería como algo imposible. Por otro lado, tenemos la idea romántica de que la meditación es estar quietecito en un lugar hermoso, sin ningún problema ni ruido, cosa que pocas veces sucede. Entonces, pues ya está como muy complicado para un niño ponerlo a meditar, por decirlo así. Aquí la idea importante es que en mindfulness con niños se puede trabajar a partir de la actividad. Es familiarizarte con lo que está sucediendo en ti, con tus pensamientos, con tus emociones, con toda esta, le llaman como audio y video que está pasando en tu mente. Saber reconocer cuando estás enojado, cuando estás contento, cuando algo no te gusta y poderlo expresar, pero empezar por reconocerlo. Entonces eso es como importante. ¿Cómo beneficia el aula? Pues beneficia mucho porque si tienes niños que saben reconocer y verbalizar lo que les pasa, pues tienes niños que pueden regular mucho mejor sus emociones, sus conductas. Puedes tener niños que la motivación se pueda trabajar desde el interior y el maestro también reconocer los factores externos a partir de los cuales se pueda pues fomentar los procesos de aprendizaje. Entonces, bueno, ayuda mucho, es un área que la verdad no se trabaja mucho en las aulas, al menos aquí en México,
por esta idea romántica que tenemos de que vamos a poner a los niños quietecitos, ¿no? Y pues no, eso no va a suceder. Se puede hacer muchas técnicas de mindfulness en movimiento. Se puede hacer muchas técnicas de respiración. Por ejemplo, el soporte de la meditación puede ser muy diverso, puede ser desde sensaciones físicas, desde audio, desde sabores. Entonces, reconocer lo que sucede sin etiquetarlo como malo o bueno. Simplemente está sucediendo, lo reconozco, lo vivo y a partir de ahí lo puedo expresar si es que eso me va a servir, o al menos tengo como imagínense, para los niños, para los adultos es lo mismo, el reconocer lo que sucede en ti, pues te ayuda a trabajar mucho mejor lo que está pasando contigo. Entonces, esto funciona para personas con TDAH o sin TDAH, pues es fantástico. Así es, esto es bien importante. A mí me encanta el énfasis que hace mucho esta Daniela, que funciona para personas con o sin TDAH. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en una etiqueta y ya desde ahí ya etiquetamos desde los especialistas, los docentes, los papás, todo el mundo, ¿no? Pero la idea es abordarlo correctamente. Lo quiero incluir perfectamente en la sociedad, entonces primero debo conocer, aceptar, partir, desarrollar y olvidarme de que existe la etiqueta. Sin embargo, esta pandemia yo creo que representó un reto para todos, desde los niños, los adolescentes, los docentes, los papás y todo mundo. Pregunta para las tres. ¿Esta pandemia limita o expande los horizontes del apoyo educativo durante el proceso del tratamiento del TDAH? Todo depende si, por ejemplo, lo estás trabajando con una escuela presencial o no. Creo que ahí está focalizado el tema. Si se mantiene la presencialidad o no. Yo creo que la no presencialidad está actuando en detrimento. No, hay que replantearse muchas cosas. La educación, digamos, la institución escolar hoy por hoy no está adecuada a los tiempos en que corren y creo que se está perdiendo la oportunidad de trabajar este tema, bueno, la marcha, la prontitud de lo que nos está sucediendo no permite que reflexionemos y tomemos un impulso y estemos haciendo. Estamos como tapando, ¿no? Como poniendo parches. Exactamente. Al menos para mí, ¿no? Están emparchando. Yo he trabajado con los niños en el periodo de esta cuarentena obligada que hemos tenido y hemos trabajado vía internet con los niños de la asociación y lo hemos podido hacer, pero realmente ha sido un parche y lo escolar ha perdido muchísimo. Creo que justamente los niños, por otro lado, tienen una mirada totalmente diferente. Muchos sintieron que les iba mejor porque les ponían mejores notas y no se notaba el esfuerzo, ¿no? Y hoy este año lo están pagando. Este año que sí hay presencialidad, pues los están exprimiendo de una manera brutal. Creo que tenemos que replantearnos todo. Esta cuarentena, esta pandemia, no está sacando justamente lo mejor, sino que está poniendo sobre la mesa todas las falencias que hay, que son todas las áreas de oportunidad, Elsa. Liliana, Dani. Yo coincido con Elsa. Creo que se está poniendo en evidencia la crisis de la educación. Tenemos un sistema educativo que está reproduciendo una educación del siglo XIX. Esa es la realidad. Sistemas tradicionales donde todos los niños tienen problemas de motivación, tienen problemas de atención, donde estamos compitiendo con las nuevas tecnologías y donde trasladar, al menos en México en este momento, lo que se está haciendo, trasladar el sistema tradicional viejo a una pantalla no lo moderniza. Eso es la realidad. Yo, por ejemplo, yo estudié un doctorado en educación y pues realmente me doy cuenta que las nuevas modelos de aprendizaje no se están aplicando
en lo educativo. Yo lo refiero en un sentido de vivencia. Yo estoy diagnosticada con TDAH y he vivido esta parte de la escuela y ahora como una persona que está apoyando a los niños, y me doy cuenta que, como decía Elsa, no está sacando lo mejor de nosotros. Tratamos de tener al niño frente a una pantalla quieto, pues es imposible. Sí es difícil para un niño sin TDAH, es mucho más difícil para un niño con TDAH, además de que no estamos trabajando estímulos que los hagan quedarse ahí, o sea, trabajar por proyectos, trabajar por intereses, trabajar toda la parte motriz, ¿no? Simplemente estamos, ahora tiene el poder en los profesores, y lo digo porque diario lo estoy escuchando, maestros, que ahora tienen el poder de silenciar a los niños con un clic. Entonces, esto antes ni siquiera podían hacerlo porque los niños, la escuela es socialización. Entonces el niño podía moverse y pues imposible para el pobre maestro tenerlos quietos. Ahora pues con un clic los hacen silenciar y entonces los niños, lo que yo me he dado cuenta ahorita con este sistema virtual, es que los niños con TDAH están quedando más relegados y como los niños problemas, ¿no? Es todo el tiempo estar, como lo que decía Elsa, estar machacando, no te estás quieto, interrumpes la clase, no haces lo que te digo, y ahora tienen, en muchos casos los niños, tienen con dos condicionantes fuertes, a la mamá en la casa y a la maestra regañándolo. Entonces, se vuelve algo que los va a afectar emocionalmente, además de la pandemia que los está afectando porque está evitando el socializar, lo que los niños saben hacer, mejor, jugar. Y estamos también relegando mucho el juego. El juego, como decía Liliana, es súper importante. Pensamos que el juego no es importante y es central. Entonces, los niños tienen que jugar y los niños tienen que aprender haciendo y tienen que aprender jugando. Y pues yo creo que esta pandemia no está poniendo mejores áreas de oportunidad para mejorar, sí, en un sentido crítico, porque nos está enseñando los problemas de estos niños. Sin embargo, los docentes se están notando que no están preparados. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues creo que los papás se están dando cuenta de lo que enfrentan los maestros en las aulas y entonces tal vez ahí está el área de oportunidad. Van a tener que poner más atención porque ahora el problema se vuelve en casa. Así es. Muchas gracias, Dani. Lili. Vamos a entrar aquí en algo que yo soy firme creyente de que los que tenemos esta rigidez de adaptación somos los adultos. Creo también que esta parte de los trastornos, toda la parte del aprendizaje, todo esto que nosotros llamamos de alguna manera, nos está permitiendo que los niños sean también los que nos enseñen a quitar esa rigidez. Yo, por ejemplo, veo en el aula, voy a tomarme el atrevimiento, no sé si pueda compartir pantalla, no, ¿verdad? No. Okay. En el aula lo manejo yo de manera virtual. Estamos dando la oportunidad a que ellos traigan al aula proyectos que ellos hacen. Trabajamos bajo la Agenda 2030 de la ONU, entonces sí, efectivamente trabajamos por retos para que ellos vayan viendo cuál puede ser su aporte a la sociedad de una manera con conciencia global. Y uno de los proyectos que tenemos, tienen razón en la parte de que el maestro es el primero en adaptarse, es el meter herramientas digitales que estén complementando esa educación, sin olvidar la parte emocional. Soy sincera, yo creo que no desaparece la educación en un aula. ¿Por qué? Porque sí, tiene que estar el contacto entre los seres humanos. Definitivamente, el maestro como monitor siempre va a tener que estar en un aula dirigiendo eso, monitoreando, acompañando. Pero también creo que ya es momento de no regresar a lo de antes, que ya no puede existir el maestro que diga, esto es mientras regresamos al aula. Aunque regreses al aula, maestro, por Dios, busca herramientas, busca cosas que al niño le llamen la atención, que pueda quedarse maravillado ante un, oh, ¿cómo hiciste eso, Miss? Enséñamelo. Y que después ellos traigan al aula lo que ellos hicieron. ¿Sí?
Yo, por ejemplo, que trabajo con ellos los videos, estoy trabajando realidad virtual. Entonces, ellos se ponen en medio de la cámara y por un lado podemos ver a lo mejor una ballena o podemos ver un dinosaurio. Entonces nos habla de cosas, en el caso de los dinosaurios, por ejemplo, puse la parte de carnívoros, herbívoros. Entonces, esto es algo padrísimo porque ellos mismos están enseñando en el aula y estamos invirtiendo un tiempo para hacer la educación de una manera diferente, con un resultado muy diferente. Yo jamás había visto a un niño hacer un video en realidad virtual, enseñándole a sus compañeritos lo que aprendió de ese aprendizaje esperado. ¿Sí? Entonces, creo que es un buen momento para nosotros los docentes empezar a aprender de ellos, darles la oportunidad de que esos nuevos cerebros que se están dando, porque es verdad, son nuevos, nos puedan enseñar de una manera diferente cómo hacer las cosas de una manera a 180 grados. Desde luego. Muy bien. Lo que decía, y creo que coincidía con Daniela, era que esto se podía hacer, desde luego, todo ese aporte es importantísimo, pero hoy por hoy, en esta situación y en esta pandemia, de una manera global, creo yo, se está demostrando que el replanteo de la escuela tiene que ser absoluto, realmente la escuela está desfasada en el tiempo, y en este momento, lamentablemente, está ahondando las diferencias. Hoy por hoy, esta escuela la escuela en este momento y en esta pandemia discrimina. Discrimina para quien tiene, para quien no tiene, quien tiene solamente una tablet o un teléfono para trabajar con la escuela, no pueden trabajar sus hermanitos. Es decir, hoy por hoy, esto nos tiene que hacer replantear que tiene que haber un vuelco absoluto, que la forma de incorporar la tecnología no es tan solo decir con el jueguito, no son digitales porque sepan manejar un jueguito, sino que tenemos que cambiar nuestra propia estructura, ¿no? Nuestra estructura, formarnos, formar y no ahondar las dificultades que están en este momento, a mi criterio, discriminando. Muy bien, pues agradecemos a grandes profesionales en el diagnóstico y tratamiento del TDAH, sumando y apoyando con mucho amor a las personas que requieran conocer sobre TDAH, compartiendo información, difundiendo, que sé que será de mucha utilidad para las familias, para especialistas que se dedican tanto a la atención como a atender a los alumnos y a los docentes, ¿no? Si quieren visualizar nuestras charlas desde el inicio, están en nuestro canal de YouTube como Fundación Carlos Eduardo Almanza. No se pierdan nuestras cápsulas de información en el seguimiento, un recorrido antes y después del diagnóstico, así como el tratamiento psicológico de TDAH. Y estamos hoy con el tratamiento educativo, el apoyo educativo en el tratamiento del TDAH. Y como se los mencionaba, tu docente sabrá si dejas huella o cicatriz en cada uno de tus alumnos. Muchas veces el único lugar donde se siente seguro aquel pequeño, aquel adolescente, es el aula. Y tú eres el ejemplo, son los artesanos y alfareros y aquellos nuevas personas, nuevos profesionales que van a guiar nuestro mundo, ¿sí? Entonces, aprendamos a desaprender y aprendamos junto con ellos. Agarremos el reto porque son ustedes quienes moldean el futuro de cada lugar y de cada corazón. Ustedes están partidos en muchísimos corazones, divididos en muchos ciclos escolares y en cada uno dejen una huella en aquel alumno. No dejen cicatrices. ¿Sí? Soy Araceli Almanza, de Fundación Carlos Eduardo Almanza, Irapuato, Guanajuato, México, para el mundo. Les deseo un excelente mes, es mes del niño y disfrútenlo muchísimo. Muchísimas gracias.